Hola queridos estudiantes, hoy vamos a analizar lo que es la guía número 11, el tema de estimaciones y mediciones. Estimaciones y mediciones. Una medición es un proceso en el cual se compara una magnitud física con una llamada patrón previamente establecida bajo estándares internacionales. Esto quiere decir que una medición siempre tiene una magnitud física y un patrón. Tiene una medida establecida. Por ejemplo, un hombre, le vamos a medir la estatura y exactamente dice que mide 1,68 m. Tenemos una medida y un patrón. Ahora, una estimación dice que es una valoración aproximada de una cantidad o tamaño de un objeto o fenómeno, de acuerdo a una observación realizada. Una estimación, por lo general, no se utilizan medidas, solamente aproximados. Por ejemplo, el mismo hombre me preguntan cuánto mide, pero no tenemos ningún patrón para medirlo. Entonces yo digo, observándolo, aproximadamente mide 1,60 m, creo. Por lo general, las estimaciones tienen palabras como aproximadamente, creo que, tal vez, como, palabras así, porque estamos estimando algo que no podemos medir. Magnitud física. Dice que es el valor que corresponde a todas las mediciones que realizamos. Por ejemplo, cuando medimos el ancho de un cuarto, obtenemos la siguiente magnitud física, 3,90 metros de ancho. Magnitud física es todas las medidas que hagamos, todas las medidas. Si van a medir el ancho de un cuaderno y dice que ese ancho del cuaderno mide más o menos unos 15 centímetros, esa es una magnitud física. O van a pesar un poco de arroz y en la balanza les dice que es un kilogramo, entonces ahí tienen una magnitud física. Todas las medidas que se realicen son todas las medidas que se realicen son magnitudes físicas. Toda magnitud física está formada por un valor numérico, que sería el número, y una unidad de medida. En este caso sería el símbolo. Aquí podemos poner otros ejemplos. En lugar de 3 segundos puede decir 4 metros, 2 horas y muchísimas más. Patrones de medida. Un patrón de medida se define a la magnitud física utilizada para realizar la comparación a la hora de realizar una medición. Los patrones de medida tienen dos características. Son arbitrarios. El tamaño de un patrón de medida es escogido por varios expertos utilizando criterios técnicos. Son estándares. El tamaño debe ser igual en cualquier parte del mundo. Los patrones de medida ya están establecidos y los utilizamos todos a nivel mundial. Por ejemplo, para medir las longitudes utilizamos el metro. Para medir el tiempo utilizamos las horas, los minutos y los segundos. Instrumentos de medición. Estos instrumentos, es la lista de los instrumentos que tienen en el material de la guía número 11. Son muy importantes, gracias a ellos nos damos cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, el reloj mide el tiempo, el calorímetro, el calor, el metro, la longitud, la balanza, la masa, el termómetro, la temperatura, etcétera. Son muy importantes y gracias a ellos, bueno, tenemos comercio, predecimos el clima y bueno, muchísimas cosas que se hacen a nivel en la parte de química, se miden sustancias sólidas y líquidas.
En el sistema internacional tenemos las unidades fundamentales. Este símbolo significa sistema internacional. Dentro de las unidades fundamentales está la longitud. La unidad de medida es el metro y el símbolo es la M. La masa, la unidad de medida es el kilogramo, el símbolo la K. El tiempo, la unidad de medida es el segundo, símbolo la S. Corriente eléctrica, la unidad de medida amperio, símbolo A. Temperatura, unidad de medida Kelvin, símbolo K. Intensidad luminosa, la candela es la unidad de medida, el símbolo es CD. Y la cantidad de sustancia, la unidad de medida es el mol, símbolo mol. Las unidades fundamentales son muy importantes que ustedes las manejen. Ojalá si pueden aprendérselas de memoria. Ustedes los van a utilizar el resto de su vida, en la vida, en qué sé yo, en las cosas en el hogar. No sé si les han mencionado cuando hablan de peso, que dicen kilogramos, si vamos a medir algo el grande en metros, etcétera. Son importantes que ustedes las manejen más en este tema, que más adelante van a aprender a hacer conversiones. Eh, de las unidades fundamentales se derivan las unidades derivadas. Entre ellas tenemos el área, que es el metro cuadrado, símbolo m elevado a la 2, volumen, metro cúbico, este es el símbolo, velocidad, metro por segundo, aceleración, metro por segundo al cuadrado, fuerza y peso están juntitos porque los dos tienen la misma unidad de medida que es el newton. Y bueno, este es el símbolo del newton, una N mayúscula, y un newton se forma por la unión de un kilogramo por metro por segundo al cuadrado. La presión, el símbolo es pascal, la unidad de medida pascal y el símbolo la PA. Trabajo y energía van juntos también porque tienen la misma unidad de medida que sería el joule. Y aquí tenemos una J mayúscula y un joule es la unión de un kilogramo por un metro al cuadrado por segundo al cuadrado. Frecuencia, la unidad de medida hertz, tenemos el símbolo, potencia, la unidad de medida el watt, el símbolo, densidad, unidad de medida es el kilogramo sobre metro cúbico, símbolo, temperatura Celsius o grados centígrados y tenemos el símbolo, velocidad angular, radián por segundo, símbolo y presión, tenemos el pascal, la PA. Las unidades derivadas igual son muy importantes, sí se manejan cotidianamente. Además también el próximo año, si Dios lo permite, ustedes en octavo van a ver un poquito más sobre ellas en la parte de física y nosotros las vamos a manejar en lo que son las conversiones. Dentro del sistema internacional tenemos un conjunto de prefijos y se utiliza para expresar múltiplos y submúltiplos. En este caso tenemos los múltiplos del sistema internacional, sería deca, hecto, kilo, mega y giga. Bueno, el símbolo por lo general se da con letras mayúsculas y tienen un valor y un significado numérico. Luego tenemos los submúltiplos, en este caso deci, centi, mili, micro, nano. Los símbolos por lo general son en minúsculas y, por ejemplo, aquí recalco en el símbolo del micro, que es como una U con dos palitos, una U ahí extraña. Vean la diferencia de los múltiplos a los submúltiplos. Los múltiplos son números positivos y los submúltiplos son números negativos. En este caso, 1 por 10 a la menos 1 significa 0,1. Hay que manejar lo que son los múltiplos y los submúltiplos. Por ejemplo, que yo les diga decámetro. Estamos juntando esta Da con una M, decámetro, decasegundo, hectosegundo, kilogramo,
megagamo, gigagamo, gramo, perdón. Y lo mismo aquí, centímetros, centigramo, microsegundo, nanómetro, etcétera. Conversión de unidades fundamentales y derivadas. El fin del tema de unidades de estimación y mediciones es que ustedes aprendan a hacer conversiones, y la palabra conversión es convertir una cosa en otra cosa. Entonces, por ejemplo, que convirtamos de kilómetros a metros, o de gramos a kilogramos, o de horas a minutos. Ese es el fin de esto. Es importante que ustedes sepan estos conceptos. Por ejemplo, factor de conversión es una equivalencia entre el valor de una unidad con respecto a otra. Para hacer una conversión es súper importante que ustedes manejen esta tabla que está aquí. Con esta tabla hacemos todas las conversiones y más. Es una tabla indispensable que tienen que aprenderse y saber utilizarla. Aquí tenemos todas las unidades de medida de longitud, las de masa, las de volumen y las de tiempo. Y tienen que comprender algo. Por ejemplo, en esta línea en longitud dice 1 kilómetro siempre va a ser igual a 1000 metros. Y y se lee al revés y al derecho, como dicen los señores. Se puede leer 1000 metros es igual a 1 kilómetro. Un hectómetro es igual a 100 metros. Un decámetro es igual a 10 metros. Un metro es igual a 10 decímetros. Un metro es igual a 100 centímetros. Un metro es igual a 1000 milímetros. Una milla es igual a 1,609 kilómetros. Una pulgada es igual a 2,55 yardas. Una yarda es igual a 91 centímetros. Un pie es igual a 12 pulgadas. Tenemos que manejar esto. Lo mismo en la masa. 1 kilogramo es igual a 100 gramos. En volumen, un kilolitro es igual a 1000 litros. Un año es igual a 365 días. Hay que manejar esto. Un minuto es igual a 60 segundos, porque estos valores que están aquí son los que vamos a colocar en una conversión. En este vamos a hacer 3 ejemplos. Vamos a convertir y vamos a analizar paso a paso para realizar una excelente conversión. En el primer ejemplo dice que 500 kilogramos los vamos a pasar a gramos. Entonces, el primer paso es anotar las unidades a convertir. Entonces, kilogramos a gramos. El segundo paso dice, escribimos el factor de conversión. El factor de conversión sería, en la tabla que vimos anteriormente, que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Entonces, el tercer paso, colocamos la cantidad a convertir junto con su factor de conversión. Aquí, importante, dice, previendo que ambas unidades se cancelen al colocar una arriba y la otra abajo. ¿Qué significa eso? El kilogramo es lo que queremos desaparecer y obtener el kilogramo, el gramo. Vean lo que dice aquí. 500 kilogramos, pasarlos a gramos. Entonces tenemos que eliminar los kilogramos. Para yo poder eliminar los kilogramos, tengo que colocar el kilogramo. Este kilogramo que está aquí lo tengo que colocar abajo, en el lado contrario, para poder cancelar el que está arriba y el que está abajo. Esa rayita que escribí ahí significa cancelar. Y este 1000 gramos que está aquí, lo vamos a colocar arriba. Entonces, 500 kilogramos por, ese asterisco significa multiplicación, por 1000, lo dividimos entre 1 kilogramo que está abajo y nos va a dar 500.000 gramos.
Y en la respuesta solamente decimos que 500 gramos equivalen a 500.000 gramos. En el segundo ejemplo dice que 6.800 segundos los vamos a pasar a horas. En el primer paso dice que tenemos que anotar las unidades a convertir. Entonces, 6.800 segundos, aquí está la unidad de segundos, lo vamos a convertir a horas, la unidad de horas. Buscamos en la tabla, tenemos de conversión, la que analizamos en la diapositiva anterior, y encontramos un factor que dice que una hora equivale a 3.600 segundos. Ese es el factor que vamos a utilizar. Ahora, colocamos los datos en la conversión. Dice 6.800 segundos. Recuerden que tengo que colocar los segundos abajo para poder cancelar los segundos. Entonces colocamos este 3.600 abajo. Y esta hora que está aquí la colocamos arriba. Entonces, 6.800 segundos lo multiplico por 1 y lo divido entre 3.600 segundos. Y me va a dar 1,89 horas porque estos segundos se cancelaron con estos segundos. Y la respuesta sería 6.800 segundos equivalen a 1,89 horas. El último ejemplo sería de 0,035 megagramos a gramos. En el paso número 1 colocamos las unidades 0,035 megagramos a gramos. Y buscamos en la tablita, que esa ustedes tienen que manejarla, tenerla a mano o aprendérsela para poder estarla sacando cada vez que van a realizar una conversión. Y buscamos ahí, en este caso sería en la masa, ¿verdad? Que en 6 gramos. Y encontramos una que dice que 1 megagramo es igual a 10 a la 6 gramos. Vamos a colocarlas para convertirlas. Entonces 0,035 megagramos. Colocamos este 1 megagramo abajo para poder eliminarlo, cancelarlo. Y este 10 a la 6 gramos arriba. Y multiplicamos 0,035 por 10 a la 6 dividido entre 1 nos va a dar 35.000 gramos. Entonces, la respuesta dice que 0,35 megagramos equivalen a 35.000 gramos. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos la próxima semana, probablemente analizando la guía número 12.